Buen día, jóvenes. Anexo el video de la explicación de las actividades, ¿ok? Bueno, esta es ya la semana número 10, que es del 26 al 30 de octubre, y la fecha de entrega el día lunes 2 de noviembre. Sin embargo, por la fecha, porque luego pues estamos en familia o nos trasladamos a otro lugar a visitar a nuestros seres queridos, pues les estoy dando prórroga para que me entreguen un día más. Esto quiere decir el día martes 3 de noviembre, ¿ok? Nada más por esta ocasión. Seguimos con la práctica número 2, voces que invitan a leer, y con la continuidad de las actividades de ese contenido. La primera actividad dice, observa el video de la reseña y realiza un mapa conceptual. Ustedes van a dar clic al abrir su PDF, le van a dar clic aquí en este enlace que los va a redireccionar a un video acerca de la reseña, cómo es su estructura, sus partes, qué es la reseña, ¿ok? Y con esa información del video, ustedes van a elaborar un mapa conceptual en su cuaderno, ¿sí? Esa es la primera actividad. Para los que no puedan dar clic al enlace, no se preocupen, yo voy a enviar el video al grupo para que también por ahí puedan tener esa opción y observarlo. La segunda actividad, en la sección leemos reseñas e identificamos su función y sus elementos, página 31, subraya la acepción del verbo reseñar que piensen se refiere a la reseña de libros, ¿sí? Ya ustedes en las actividades pasadas investigaron el concepto, de reseña, ¿sí? Además de que, bueno, en la videollamada que tuve con ustedes, recalcamos y les pregunté qué era la reseña y de su tarea que ya habían elaborado la semana anterior, pues me dieron sus respuestas, ¿verdad? Y sabemos que la reseña consiste en un texto breve en el que nosotros damos nuestra opinión acerca de una película, de una obra, de un concierto, de un libro en el caso de ahorita, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la página 31 de su libro, es esta, en esta sección, y aquí viene la actividad, ¿sí? Entonces viene una pregunta, ¿cuál de las siguientes acepciones, quiere decir de las siguientes oraciones, de los siguientes significados del verbo reseñar, piensas que se refiere a la reseña del libro? Número 1, descripción breve y resumida sobre su contenido. Número 2, noticia de un reportaje. Número 3, notas de los rasgos distintivos de un libro para su identificación. Ustedes van a subrayar con un marcatextos o un color cuál de estas tres acepciones, cuál de estas tres significados se refiere a la reseña de libros. ¿Ok? Y esa es la actividad número 2. La actividad número 3 consiste en analizar el esquema de la página 31 y contestar en su cuaderno las siguientes preguntas, que son estas dos. Entonces nos vamos a la página, que es esta misma, y este es el esquema. Dice, observa el esquema y reflexiona. Ok, entonces vemos el esquema aquí como una suma, ¿sí? En el que, bueno, se encuentra el lector, se encuentra la reseña y se encuentra el libro, ¿no? El libro ya leído. Entonces dice aquí, lector está interesado en leer un libro y consultar una reseña. En este caso, vamos a ponerlo como ejemplo, ustedes están interesados en leer un libro, ¿sí? Y para eso, ¿qué van a hacer? Consultar la reseña. Y aquí está la reseña. Acuérdense que en la videollamada les mostré algunos libros en donde venía la reseña con ese texto breve en la parte trasera del libro. Ok, entonces ya el lector leyó la reseña, persuade al lector a leer el libro. ¿Qué es persuadir? Bueno, persuadir es convencer, ¿sale? Entonces ya esta reseña, ¿qué hizo? Convenció al lector a
comprar el libro y leerlo de manera completa. Por eso aquí el resultado es libro leído, ¿sale? Entonces, lector más una reseña igual un libro leído, ¿sí? Entonces, este esquema ustedes lo van a analizar, lo van a leer y van a contestar estas dos preguntas en su cuaderno. ¿Cuál es la número 1? ¿Puedo conocer un texto a través de su reseña? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Ok? Acuérdense que les dije, no quiero respuestas concretas nada más con un sí, con un no. Quiero que me pongan, que me argumenten, que me escriban por qué. ¿Por qué puedo conocer un texto a través de su reseña? ¿Sí? Voy a poner sí, porque y el por qué consideran ustedes. Número 2. ¿Puede una reseña despertar mi interés para leer un libro? ¿Sí o no? Y el por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Vale? Entonces esa es la actividad número 3. La actividad número 4. Lee y analiza la reseña del cuento El guardagujas, página 32, y contesta en tu cuaderno las preguntas de la sección para comprender mejor. ¿Sale? Entonces nos vamos a la página número 32. Y esta es la reseña del cuento El guardagujas, ¿ok? ¿Qué podemos observar en esta reseña? Bueno, observamos que trae el título, que trae el nombre, que trae el autor, quién fue que la escribió, la editorial, el lugar y la fecha de edición. Trae una introducción, la reseña, ¿sí? Trae una sinopsis, trae una fuente, conclusión y recomendación y un agradecimiento. ¿Vale? Entonces, ya que ustedes hayan leído esta reseña y hayan analizado las partes, que son estas que vienen afuera de la reseña, van a contestar estas preguntas en su cuaderno, ¿ok? ¿Cuál es la pregunta número 1? ¿Cuál crees que es el propósito del autor al escribir este texto? Para eso van a leer. ¿Cuál sería el propósito de este autor escribir una reseña de ese cuento? Número 2. ¿Crees que la lectura de esta reseña revela suficientes elementos para motivar a leer? Repito, tienen que leerla para ver si esta reseña está completa y si cuenta con esos elementos para motivar a un lector a que compre y lea el libro. ¿Para qué te puede servir una reseña? ¿Para qué consideran ustedes que sirva leer una reseña de un libro? ¿Para qué? ¿Cuál sería su función o el propósito? ¿Por qué es importante conocer las fuentes de los textos? ¿Cuáles son las fuentes de los textos? Bueno, las que están acá, ¿sí? La referencia, las fuentes de textos, la fuente bibliográfica. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Okay? Y esa es la actividad número 4. La actividad número 5. Después de haber leído la reseña del guardagujas, observa las partes resaltadas e identifica cómo hace su autor para invitar a la lectura y contesta las siguientes preguntas. ¿Sale? Esas preguntas las van a escribir también en su cuaderno. Entonces, después de haber leído la reseña, voy a observar las partes resaltadas, me dice aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las partes resaltadas de la reseña? Estas: ficha bibliográfica, todas las que marcan el cuadrito con flechita. Introducción, sinopsis, fuente, conclusión, recomendación y agradecimiento. Y eh, en cada parte resaltada les maneja ahí su significado, ¿no? Su concepto. ¿Qué será una ficha bibliográfica o con qué cuenta una ficha bibliográfica? Con el nombre, con el autor, con la editorial, con el lugar y la edición. ¿Qué es una introducción? Un género literario público al que se dirige el tema, ¿no? Un tema, ¿sí? Entonces, la sinopsis: desarrollo de la obra, argumento, descripción, datos, personajes, contexto, es lo que contiene la sinopsis de
la reseña el guardagujas, ¿ok? Entonces, estas son las partes resaltadas. Ya que las observé, ya que las leí, voy a contestar esas preguntas, ¿sale? Estas que están aquí. Yo también se las puse en el formato. ¿Sí? Aquí vienen. Y si no, pues también vienen en su libro. Aquí. Número 1. ¿En qué parte se describe el cuento? Para eso, pues ya leyeron la reseña y van a saber en qué parte se describe el cuento. Si en la sinopsis, si en la introducción, si en la conclusión, ¿en qué parte? Número 2. ¿En dónde invita a su lectura? ¿En qué parte invita a la lectura? En la recomendación, en la conclusión, en la introducción, en la sinopsis. ¿Cuál crees que es la función de esta reseña? ¿Cuál creen que sea la función de esta reseña? Aquí ya no van a poner una parte, ¿verdad? Pero ya van a escribir con sus propias palabras cuál creen que es la función de esta reseña. ¿Para qué? ¿Para qué la hizo el autor? ¿Para qué la escribió? ¿Ok? Esa es la actividad número 5. Y la actividad número 6 dice, lee las reseñas en anexos y contesta lo siguiente en tu cuaderno. ¿Dónde van a encontrar los anexos? Los anexos no están en su libro. Los anexos siempre van a venir después de su plan de trabajo. Aquí abajito. Anexos. ¿Vale? Entonces, son tres reseñas, ¿sí? Cortas, porque acuérdense que es un texto breve. La reseña de Sangre de Campeón, del libro de Sangre de Campeón, la reseña del Principito y la reseña de Como árboles mudos. Son tres. Entonces las van a leer y van a contestar esto en su cuaderno. ¿Qué tipo de texto está reseñado en la primera? Estos lo van a hacer por cada reseña, ¿ok? Entonces, de esto van a ser 3 veces, pero con cada una de las reseñas. El tipo de texto de la reseña número 1, el tipo de texto de la reseña número 2 y el tipo de texto de la reseña número 3. ¿Qué tema aborda? ¿Qué temas abordan? Si de amor, si de familia, si fantasía, si de suspenso. La sinopsis, ¿sí? Acuérdense que la sinopsis marca los personajes, el contexto, dónde se lleva a cabo la historia. Aquí en la sinopsis me van a poner cuántos personajes hay, el nombre de los personajes, el contexto en donde se lleva a cabo la historia, si en una casa, si en un bosque, si en unas cabañas. Si su reseña, si cada una de estas reseñas cuentan con una opinión o no. Y estas dos preguntas, ¿qué otros elementos tienen? Sin, aparte a lo mejor de la opinión, de la introducción, cuenta con a lo mejor en la sinopsis, con agradecimiento, ¿qué otros elementos? Cumple con su función, es decir, te motivó a leerlo. Si ustedes al leer la reseña, se supone que acuérdense que la reseña, el propósito y su función es persuadir al lector, ¿verdad? En este caso ustedes la van a leer, van a tener que leer las reseñas y ustedes son los lectores. Entonces, cumple con su función, es decir, los motivó a leerla, a leer esa reseña, a leer el libro. Aquí me van a poner si sí, por qué o no, por qué. ¿Sale? Y esas son las actividades jóvenes de esta semana. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, por favor, mándenme un mensaje por vía WhatsApp o una llamada vía WhatsApp, porque acuérdense que si me llaman de manera normal no va a entrar la señal. Entonces, cualquier duda que tengan, todo por vía WhatsApp. ¿Vale? Yo espero que con este video les sea de utilidad y puedan aclarar cualquier duda. En caso de que no, por favor, no duden en mandarme un mensaje o llamada. Que tengan buen día y buena semana.